¡Ay, qué! No hagas eso, por favor, Vivi. Ay, mira, hasta se desmayó. Asustas. ¿Qué haces? Estoy haciendo historias. Ay, no inventes, a ver. No, aún no están terminadas. Ay, déjame ver. Ay, bueno, está bien. Oye, pero solo tienes el título. Bueno, pero pues es que por algo se empieza. ¿Y dónde piensas publicar tus historias? Híjole, la verdad no había pensado en eso. ¿Sabías que ha habido increíbles historias que surgieron a partir de publicaciones en distintas páginas de internet? ¿En verdad? Sí, te lo juro. Por ejemplo, la película El Stand de los Besos comenzó como una serie de publicaciones en el blog personal del autor. Empezó a tener tanta popularidad que fue así como la historia de sus personajes se transmitió a través de libros y después en la pantalla grande. ¡Guau! Entonces sí pueden tener futuro mis historias. Sí, ¡La pila! la pila. No, espérate, yo según las había puesto a cargar. Ay, ¿será el duende? Ay, no. Ay, aunque ese podría ser un buen tema para mi historia. Ay, sí. El duende. ¡Córrele, Vivi, se va a ¡Ya apagar! ahí voy! ¡Vivi, se va a apagar! Que se apague entonces. Hola, yo soy Viviana. Y yo soy Hugo. Y esto es Zamora Vlogs. Un canal en el que recibimos sus preguntas. Y nosotros no siempre tenemos las respuestas. Ay, pero eso no importa, ya que lo más importante es investigar. Y así conseguir una respuesta. ¡Comenzamos! Estuve pensando, hermana. Ay, eso es un gran avance. ¿No es cierto sobre tu historia? Así es, creo que ya sé sobre qué puedo escribir. Ay, ¿en serio? ¿De qué? Pues... creo que ya sé sobre qué puedo escribir. ¿En serio? Cuéntame. Sí, pues se hace cuenta que... pero ¿qué crees? Que ya será para otra ocasión, hermanita. Mejor veamos quién nos está escribiendo el día de hoy. Hugo, esto está muy extraño. ¿No has sentido que siempre nos escriben sobre el tema que queremos explicar? Algo anda mal. Ay, no te entiendo nadita. Sí, hace rato me contabas que empezaste a escribir historias y la persona que nos contacta el día de hoy nos manda una pregunta acerca de cómo iniciar a escribir una historia. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pues no es como que todo lo que digamos o lo que hagamos sea escrito por un grupo de guionistas. Estos son 1000 monos con 1000 máquinas de escribir. Solo es una coincidencia. Oye, sí que tienes ingenio para escribir historias. Y aparte, a ver, dime quién nos escribió. ¡Ay, Karina! ¿Le ayudamos? ¿Qué dices? Va, claro. Oye, Hugo, ¿por qué decidiste empezar a escribir? Ay, pues no sé. En realidad solo me dieron ganas de compartir, pues, una parte de mi imaginación con los demás. Bueno, eso es un gran inicio. Las historias siempre están ahí para ser contadas y escuchadas. ¿Creen que para escribir una historia es necesario tener una enorme imaginación? No necesariamente, pues existen distintos tipos de historias. No es cierto, como luego salen las películas, basada en hechos reales. Bueno, no es tanto así. Ya lo veremos más adelante. La imaginación definitivamente es una de las mejores herramientas que se puede tener al momento de escribir una historia. Sin embargo, no es la única que nos permite desarrollar nuestra historia. La inspiración para comenzar una historia puede salir a partir de algo que hayamos vivido, escuchado o hasta visto. Y a partir de ahí, nuestra imaginación puede entrar en acción. Y al igual que la creatividad, como hemos visto anteriormente, todas y todos tenemos la capacidad de usar la imaginación en nuestras actividades. Cualquiera puede escribir. Ahora que lo pienso, me gustaría que mi historia fuera un cuento, no una novela. La verdad no sé ni cómo empezar. No te sientas mal ni presionado. Puedes empezar a escribir acerca de algo que soñaste alguna vez o sobre el día de ayer. De ahí puede salir algo. Recordemos que las historias pueden ser reales o ficticias, es decir, que toma elementos no reales a partir de referencias que sí lo son, con el propósito de llevar al lector a un nuevo universo dentro de la historia. Y como tal, las historias entran dentro de lo que se considera un texto narrativo. Los textos narrativos pueden ser presentados en distintos formatos, generalmente impresos. El libro es el formato más popular, pues es utilizado como medio para presentar historias, ya sea como cuentos, novelas, poemas, reportajes y hasta biografías. Sin embargo, estos formatos han ido evolucionando gracias a la llegada de nuevas tecnologías, como por ejemplo, la Internet.
Ahora las historias pueden ser presentadas en formatos digitales como blogs, que como vimos pueden dar entrada a grandes historias que lleguen a medios más grandes como lo es el cine. Incluso se puede presentar una historia por medio de tweets. Abro hilo. Sí, también. Pero para que tengamos un mayor entendimiento el día de hoy sobre la creación y desarrollo de historias, la persona invitada cuenta con un gran perfil en esta área. Ella es directora de cine, documentalista, editora, escritora y también maestra en el Tecnológico de Monterrey, especializada en la industria audiovisual y teorías cinematográficas. La maestra Alejandra Lucía Arrieta Méndez seguro que puede ayudarnos a saber más acerca del proceso de creación de historias. Hola Alejandra, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? Platíquenme de qué vamos a hablar hoy. Ale, desde el lado del autor, ¿qué existe antes de comenzar a escribir? Antes de comenzar a escribir, pues creo que definitivamente están las ideas. Pero es chistoso porque también muchas veces al escribir llegan las ideas, ¿no? O sea, yo lo que siempre digo es que no pensemos que caminando por la calle va a llegar una idea que cambia las cosas. O sea, creo que puede pasar, pero eso es ya después de estar leyendo, escribiendo, ¿no? Como ejercitando la creatividad. O sea, creo que eso es parte bien importante para fomentar que esas ideas lleguen y que ya podamos escribir. Oye, está súper padre. ¿Y cómo es que una historia llega a transmitir un mensaje a miles de personas sin importar las barreras lingüísticas? Creo que al final las historias tratan de emociones, de relaciones humanas, de aprendizajes. Eso es algo con lo que todos nos podemos relacionar, o sea, independientemente del idioma en el que hablemos. Aunque una historia en sí se construye con el lenguaje, creo que también se construye con emociones, con sensaciones, y eso es lo que puede hacer una historia universal. Y como profesora, ¿de qué manera ayudas a tus alumnas y alumnos a desarrollar sus historias? Intento enfocarme en decirles que conecten con esa emoción, lo que es importante para ellas o para ellos, que sea auténtica esa historia que quieren contar, o sea, que tengan una identificación, voltear hacia uno mismo, y ahí es donde vamos a encontrar, yo creo, lo que queremos contar. Oye, ¿y por qué es tan importante generar nuevas historias? Porque al final las historias pues dicen algo de nosotros, dicen algo del momento histórico que estamos viviendo, hablan no solo por una persona, sino pueden hablar por muchas personas. Entonces creo que hoy en día es importante que nosotros participemos de esas historias que se cuentan de nuestro momento. Todos propongamos cosas como de abajo hacia arriba, digamos, en vez de que nos vengan ya con historias que se han contado 1000 veces. Podemos encontrar nuevas cosas que funcionan, podemos contar algo que a lo mejor representa más, no sé, a los jóvenes de este momento o a las nuevas generaciones, no solo como individualmente, sino pues como sociedad, como cultura. ¿Y para quién es importante contar una historia? ¿Para el autor? ¿Para el público? ¿Para la sociedad? Cada quien le va a dar significado a su manera y también es pues, lo más bonito de esto. Sí creo que aunque el autor, como mencionábamos al principio, es una figura importante, creo que sí uno como escritor, una como escritora tiene que, como decía, conectar personalmente con lo que se va a decir. Sin embargo, también creo que una vez que la historia está allá afuera, y esto sucede creo con cualquier tipo de creación, pues cada quien le puede dar su propio significado e interpretación y puede hacer lo suyo, ¿no? Nos pasa hasta, o sea, con canciones, con películas, o sea, nosotros creemos que hablan de nosotros y así las vivimos, y eso es lo que lo hace increíble. Entonces sí creo que aunque el autor, como mencionábamos al principio, es una figura importante, cada quien le va a dar significado a su manera y también es pues, lo más bonito de esto. Oye, Ale, la verdad nos está encantando platicar contigo y nos interesa saber más de ti. ¿Volvemos contigo en un ratito? Ahorita regresamos. Súper, pues aquí los espero para seguirle. De igual forma, pueden existir historias sin el uso de palabras. Así es, el medio o formato gráfico es bastante popular en cuanto a obras narrativas.
Los cómics o historietas como tales, y aunque no lo crean, tienen su origen desde que se difundió el uso de la imprenta en el siglo XVI. Pero empezó a tener una intención narrativa gracias a los caricaturistas, que por medio del humor y su gran habilidad en el dibujo, presentaban una breve historia cargada de sátira y crítica política. Tuvo que haber un largo camino para que la historieta o el cómic llegaran hasta lo que son el día de hoy, con personajes llenos de increíbles elementos fantásticos y superpoderes. La novela gráfica comparte elementos de la historieta, sin embargo, esta se caracteriza por tener una extensión mayor a la de un cómic, al menos en su presentación individual. Con la posibilidad de presentar historias que sean tanto de ficción como de no ficción. Es muy importante mencionar que muchas de estas historias, gracias a su relevancia e importancia, han sido traducidas a múltiples idiomas, al igual que adaptadas a otros medios como lo son el cine y la televisión. Tal es el caso de la historieta japonesa o manga, que ha ganado atracción hacia el público extranjero en los últimos años. Oye, Hugo, ¿se puede contar una historia sin la presencia de un texto como herramienta narrativa? Bueno, si nos ponemos a reflexionar desde los primeros registros de la humanidad, ya estaba presente la noción por compartir un mensaje o historia, como lo queramos ver. Entonces, de cierta manera, sí es posible el contar una historia sin texto. Una imagen sí puede valer más que 1000 palabras. Bueno, en ese sentido, los dibujos de hace más de 40.000 años sentaron las bases hacia lo que conocemos como la narración de historias. En el caso de los dibujos y pinturas, estas fueron evolucionando gracias al descubrimiento de otros materiales que ayudaban al artista a tener una ejecución más precisa. Fue así como la expresión visual evolucionó, ahora por medio de pinturas y grandes obras de arte. Sin embargo, la esencia seguía ahí, la búsqueda y necesidad de contar una historia. No se necesitan de palabras para transmitir una historia. Ni bueno, un meme también puede transmitir una historia o mensaje sin necesidad de palabras, como ya lo hemos explicado anteriormente. ¿Te acuerdas de las técnicas creativas? Sí, ¿qué tienen? Bueno, pues si utilizamos la lluvia de ideas, podemos sacar la inspiración suficiente para que inicies con la historia que quieres escribir. Oye, ya no me acordaba de eso. A ver, cuéntame más. Primero, comencemos por tu personaje principal. El duende. Ay, no. ¿El que quitó las pilas de la cámara mientras estaban cargando? Sí, ese mero. ¿Qué te imaginas que le guste hacer a ese duende? Ya sé, baila muy bien como los de TikTok. Te llevaste mi tristeza con colores. Ok, un duende TikToker que además baila. Ahora, ¿qué sería algo que buscaría como meta en su vida? La ironía podría ayudarnos a conseguir una excelente trama. Podría ser... ya sé, que encuentre el amor de su vida, pero que sea un humano. La historia de un duende TikToker que viaja por todo el universo en busca del amor de su vida. Suena bastante bien, ¿no? Pues sí, la verdad está buenísimo, hermana. Me la pasaré riendo mientras escribo algo así. A mí también me encantó. Además, con este pequeño ejercicio pudimos sacar la premisa de tu historia. Oye, sí. ¿Y qué tal si la premisa se puede entender como un enunciado breve que sintetiza los elementos más importantes de una historia, ya sea explicando la idea o mensaje principal? Seguro que así como tú y yo logramos hacerlo, Karina y todas las personas que nos ven pueden empezar a escribir su propia historia. Pensar y escribir una historia requiere mucho esfuerzo. Sobre todo si no sabes sobre qué escribir o dónde empezar, como es mi caso. Pero no te preocupes, para escribir no es necesario tener amplia experiencia. Puedes iniciar escribiendo para ti, por ejemplo, sobre tu día o tus sueños en un diario. También para alguien especial, en una carta. Y en algún momento tu historia puede llegar a la pantalla grande. Detrás de las películas que vemos en una sala de cine o las series de televisión que nos hacen comernos las uñas de los nervios, hay una historia escrita en un formato conocido como guión. Y en la gran mayoría de los casos, estas historias no están escritas por una sola persona. Creo que para este tema en específico, nuestra invitada nos puede hablar más acerca del proceso en la creación de historias en el cine. ¡Vamos! Hola Ale, estamos de regreso contigo. Alejandra, ¿qué es lo que te motiva a escribir y contar historias en el mundo del cine? Particularmente escribir cine o sobre cine, pues es algo que me encanta porque reúne como mis dos grandes pasiones. Y el cine, pues, hablando de lo que decíamos hace rato, de que las historias pues tienen que ser actuales, tienen que representarnos. O sea, creo que el cine tiene un potencial democrático
increíble. O sea, en general creo que la imagen en movimiento ahorita es el lenguaje y se me hace muy interesante cómo podemos contar una historia con diferentes lenguajes, ¿no? O sea, empiezo escribiendo un guión, ¿no? Y cómo eso termina siendo algo que a lo mejor ni siquiera tiene diálogos o ni siquiera tiene palabras, y cómo hacemos esa traducción. O sea, como que me gusta mucho la idea de jugar con esos dos lenguajes y las diferentes posibilidades pues creativas que hay en cada uno. A mí el cine se me hace que reúne todo, o sea, reúne escritura, pero también música, también foto, hay como, es como el gran arte, y creo que es bien interesante como intentar poner ahí mi granito. Y siempre es un reto, o sea, siempre enfrentarse a la página en blanco es un reto, pero me gusta y como que es un reto que también se puede volver incluso medio adictivo, ¿no? O sea, ¿qué voy a escribir esta vez? Tiene que ser mejor que lo que escribí la vez pasada, ¿no? Y pues sí, eso la verdad como que se me hace una forma de seguir aprendiendo en el proceso y de seguir desarrollándome. Pues sí, como que creo que ese reto y ese constante quererme como superar, pero también lo que descubro en el momento es probablemente ese motor. ¿Y cómo fue que aprendiste a construir historias y llevarlas a un formato audiovisual? Yo creo que me encontré con la escritura de una forma como a lo mejor muy personal, o sea, como escribiendo un diario de chiquita. O sea, yo creo que realmente eso fue como donde descubrí que me gustaba, y que luego en mis mismos diarios pues escribía cosas como historias, ¿no? O escribía historias que terminaban donde comenzaban, aunque era parte de la vida real, pero como que me empecé a poner creativa, digamos, con mis entradas de diario. Y creo que, pues sí, en muchos sentidos sigue siendo así de personal para mí, o sea, como que es un espacio conmigo misma. En estricto sentido, pues yo estudié comunicación y luego estudié estudios de cine, entonces claro que eso te da como una estructura, una forma de pensamiento, de aproximarte a la escritura, que a lo mejor es diferente que alguien que estudia literatura o alguien que estudia guionismo. Como que creo que yo ya tengo un enfoque, pues sí, como muy de la comunicación, como una cuestión más periodística inclusive, o académica, que se ve reflejado en lo que hago porque vengo de esa estructura mental, digamos, que adquirí al estudiar. Y bueno, lo menciono porque pues ahí aprendí, ¿no? Ahí aprendí con mis maestros, pues lo básico, pero pues también sigo aprendiendo al hacerlo y también sigo aprendiendo al enseñarlo. Sonará como un cliché, ¿no? De que enseño para aprender, pero es súper real. Por eso como que encuentro todos estos intereses míos, pues se alimentan entre ellos. ¿Cómo es que tu creatividad e imaginación aportaron dentro de las historias que has contado? Pues la imaginación lo es todo, o sea, es lo primero. Y siempre también es algo que le digo a mis alumnos, o sea, lo importante que es imaginar, o sea, poner en tu cabeza imágenes que no existen en el mundo real, es el primer paso y es bien importante, ¿no? Porque ahí en las ficciones es donde, pues, a veces descubrimos cosas que no existen en el mundo real, ¿no? O sea, el viaje a la luna primero existió en la literatura y luego existió en la vida real, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay un potencial de imaginar, pues muy fuerte, como un potencial utópico a lo mejor, ¿no? De qué podemos imaginar, pues ahí hay algo, que a lo mejor nos permite imaginar un mundo mejor, imaginar una situación diferente. A lo mejor es un poco cursi, yo soy un poco cursi, pero sí creo que esa es la importancia de imaginar, y ahí está todo. A lo mejor pensando como en un proceso, lo primero es la idea, la imagen, ¿no? En el proceso de imaginar, y después cómo fluye a través del lenguaje escrito. Hay que ejercitar el músculo de la creatividad, no solo escribiendo todos los días, leyendo, yendo al museo, saliendo a caminar. O sea, creo que todas esas cosas que alimentan también el alma son súper importantes para cualquier persona
creativa o que quiera crear con lo que hace. Aunque quieran dedicarse o no al mundo de la creatividad, es algo que todo humano necesita, ¿no? Expresarse. Ale, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Pues adiós, Hugo y Viviana. Me encantó platicar con ustedes. Aquí estoy para cualquier otra pregunta del mundo de la comunicación. Cuídate mucho, nos vemos. Bye. Karina, escribir ficción puede ser el inicio. Puede ser el inicio, puede ser el. Es mucho, Karina, escribir ficción puede ser el inicio de una gran aventura y una increíble historia. Y lo más importante en este ejercicio es comenzar a hacerlo. Recuerda que no es necesario ni obligatorio que tu historia esté diseñada en un universo muy lejano o en un futuro distante. Como hemos visto, todas y todos tenemos la capacidad de escribir historias. La imaginación y la creatividad son herramientas. A veces la inspiración puede venir de la manera más repentina por cualquier cosa. Lo recuerdo claramente. Estaba parado en la orilla del sanitario, colgando un reloj. La porcelana estaba húmeda, me deslicé, golpeó mi cabeza contra el lavamanos y al despertar tuve una revelación. Y lo más importante, no te des por vencido. Puede que tu siguiente historia llegue a todo el mundo. Ya sea como un cuento, Historietas o incluso hasta una película. o una serie de televisión. El chiste es que te animes. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales para seguir dialogando. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Mira. ¿Qué tal? No es cierto, está increíble.